En un rincón olvidado de los Andes peruanos, donde las cumbres nevadas perforaban el cielo azul y los cóndores trazaban círculos majestuosos, existía un pequeño caserío aferrado a la ladera de una montaña. En este lugar de tradiciones ancestrales y miradas escrutadoras, nació una niña llamada Inti. Desde el momento de su primer llanto, la vida de Inti estuvo marcada por un destino inusual, una cojera que la hacía diferente, un andar ligeramente ladeado que la distinguía del resto de los niños. Su familia, descendientes de campesinos que habían labrado la tierra durante generaciones, la veía con una mezcla de lástima y resignación, una carga silenciosa en una vida ya de por sí ardua. A medida que Inti crecía, su cojera se hizo más evidente, y con ella, la presión social del caserío. Los susurros la seguían como una sombra, las miradas la pesaban como rocas, y aunque su corazón era puro, y su espíritu, inquebrantable, la palabra coja se convirtió en un eco constante, una condena impuesta por aquellos que no veían más allá de su condición física. Un día, la cosecha de papa, el sustento de la familia y de todo el caserío, fue desastrosa. Las heladas tardías habían marchitado los brotes y los campos estaban desolados. La desesperación se apoderó de todos, y en medio del caos, la familia de Inti tomó una decisión desgarradora. Influenciados por la necesidad y la creencia arraigada de que Inti era una boca más que alimentar y una carga que ralentizaba su progreso, decidieron venderla. La transacción se hizo con un mercader de un pueblo cercano, un hombre de pocas palabras y ojos fríos, que ofrecía unas cuantas monedas de plata a cambio de la joven. El dolor de Inti era indescriptible. Sus ojos, antes llenos de la luz del sol andino, se nublaron con lágrimas. Pero incluso en su desesperación, no hubo una palabra de reproche, solo la silenciosa aceptación de un destino que parecía ineludible. Fue arrancada de su hogar, de las montañas que conocía y amaba, y llevada a un mundo desconocido, un mundo donde su cojera sería, sin duda, una vez más, un estigma. El mercader la llevó a un pueblo más grande, a varias jornadas de camino, y la vendió a una familia que vivía en las afueras, cerca de la base de una montaña solitaria. Esta familia, compuesta por un hombre hosco y su esposa, buscaba una sirvienta para las tareas del hogar y el cuidado de sus animales. La vida de Inti allí fue de trabajo duro y silencio. No había crueldad abierta, pero sí una indiferencia que dolía más que cualquier golpe. Sus días transcurrían entre barrer, cocinar, cuidar a las llamas y ovejas, y soportar el peso de la soledad. La única compañía que encontraba era la de la montaña, imponente y silenciosa, que se alzaba sobre la casa. En sus ratos libres, cuando el sol se ponía y las estrellas comenzaban a titilar, Inti se sentaba en la puerta trasera, observando la silueta oscura de la montaña, y soñaba con la libertad, con un lugar donde su cojera no fuera una condena, sino simplemente una parte de ella. Un día, mientras pastoreaba a las llamas en una ladera más alejada, Inti se encontró con un hombre. Era un hombre viejo, de barba blanca y ojos penetrantes, que vivía en una choza solitaria en la montaña. Se decía que era un ermitaño, un curandero, un hombre de la montaña, que poseía una sabiduría antigua y un conocimiento profundo de la naturaleza. Al principio, Inti sintió temor, pues la gente del pueblo lo consideraba excéntrico y se mantenía alejada de él. Pero a medida que el hombre se acercaba, sus ojos se encontraron con los de Inti, y en esa mirada, la niña no encontró juicio, sino una profunda curiosidad y una extraña amabilidad. El hombre, que se hacía llamar Pacha, no preguntó por su cojera, no la miró con lástima. En cambio, le preguntó sobre las flores que crecían en la montaña, sobre el canto de los pájaros, sobre el camino de las nubes. Inti, sorprendida por su dulzura, comenzó a hablar, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió escuchada, realmente vista. A partir de ese día, Inti comenzó a visitar a Pacha en secreto. Él le enseñó sobre las hierbas medicinales, sobre los secretos de la montaña, sobre la interconexión de todas las cosas vivas, pero más importante aún, le enseñó a ver su propia fuerza, su propia belleza. Pacha no minimizó su cojera,
pero la ayudó a comprender que era solo una característica física, no una definición de su ser. Le dijo que sus ojos, llenos de bondad y resiliencia, revelaban una verdad mucho más profunda que cualquier imperfección física. Tus ojos son las ventanas a tu alma, Inti, le dijo una vez. Y en tu alma hay una luz que ni 1000 cojeras podrían apagar. Con el tiempo, Inti comenzó a enderezar su postura, no físicamente, sino en su espíritu. Su paso seguía siendo el mismo, pero su caminar estaba ahora lleno de una nueva confianza. Un invierno, una terrible enfermedad se extendió por el pueblo. La gente caía enferma, los curanderos locales no sabían qué hacer, y el miedo se apoderó de todos. La familia de Inti, incluyendo al hombre hosco y su esposa, también enfermó gravemente. Inti, recordando las enseñanzas de Pacha, corrió hacia la montaña. Pacha, con su sabiduría ancestral, sabía qué hacer. Le dio a Inti una lista de hierbas raras que crecían solo en las cumbres más altas, hierbas que solo los más experimentados y valientes podían recolectar. Inti, sin dudar, emprendió la peligrosa ascensión. Su cojera, que antes parecía un impedimento, se convirtió en una ventaja. Su paso lento y medido le permitía mantener el equilibrio en los senderos traicioneros, donde otros se habrían resbalado. Su determinación, forjada en años de resiliencia, la impulsó hacia adelante. Con las hierbas en mano, Inti regresó al pueblo y, bajo la guía de Pacha, preparó los remedios. Con paciencia y dedicación, cuidó a los enfermos, incluyendo a la familia que la había tratado con tanta indiferencia. Poco a poco, la enfermedad comenzó a ceder. La gente del pueblo, asombrada, vio la curación de sus seres queridos y comenzó a ver a Inti con nuevos ojos. Ya no era la coja a la que habían vendido, sino la joven valiente y compasiva que había salvado sus vidas. Incluso la familia que la había comprado, ahora recuperada, la miraba con un respeto recién descubierto, con una vergüenza apenas velada por su trato anterior. La historia de Inti y su acto de heroísmo se extendió por los Andes. La noticia llegó incluso a su caserío natal. Sus padres, que habían vivido con el peso de su decisión, escucharon las historias y sintieron una punzada de arrepentimiento. Se dieron cuenta del error que habían cometido al juzgar a su hija por su condición física, al venderla por la necesidad y la ignorancia. Un día, Inti, ahora una mujer joven llena de confianza y sabiduría, decidió regresar a su caserío. No fue para reclamar o para reprochar, sino para compartir la verdad que había encontrado. Su llegada fue un evento. La gente la recibió con una mezcla de sorpresa y admiración. Cuando sus ojos se encontraron con los de sus padres, no hubo ira en su mirada, sino una comprensión profunda. En una reunión del caserío, Inti habló. Contó su historia, no con amargura, sino con la voz serena de alguien que había encontrado la paz. Habló de la importancia de ver más allá de las apariencias, de valorar el espíritu y la fuerza interior de cada persona. Mi cojera, dijo, fue la razón por la que fui vendida. Pero también fue la razón por la que aprendí a mirar la vida de otra manera, a encontrar mi fuerza en los lugares más inesperados, a ver la verdad en los ojos de un hombre de la montaña que me enseñó a ver la verdad en los míos. Su mensaje resonó profundamente en el corazón de la comunidad. Las viejas tradiciones comenzaron a ser cuestionadas. Las miradas de juicio se suavizaron, y la palabra coja perdió su poder. Inti se quedó en su caserío, pero no como la niña vulnerable que se fue, sino como una líder, una maestra, una fuente de inspiración. Compartió las enseñanzas de Pacha, ayudando a su gente a comprender la interconexión con la naturaleza y la importancia de la compasión. Su cojera seguía siendo parte de ella, pero ahora era un símbolo de su resiliencia, de su victoria sobre la adversidad. La historia de Inti se convirtió en una leyenda en los Andes, una historia que se contaba de generación en generación, recordando a todos que la verdadera belleza yace en el corazón, que la fuerza no se mide por la perfección física, y que la verdad, como el sol que ilumina las cumbres nevadas, siempre encuentra su camino para revelarse,
incluso en los ojos de una niña vendida por ser coja. Su legado fue un faro de esperanza, un recordatorio de que la compasión y la comprensión pueden transformar la vida de una persona y el espíritu de una comunidad.